Ya tenemos en la línea telefónica al abogado Darbe López para platicar con él sobre el decreto lo que anunció ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva por defraudación fiscal, facturas falsas y contrabando, diciendo que es inconstitucional, así lo declaró. ¿Cómo estás, Darbe? Muy buen día. Muy buenos días, Elena, qué gusto saludarte. Igualmente, abogado, a ver, platícanos, ¿cómo ves esta declaración de la Suprema Corte de Justicia diciendo que es inconstitucional y que va en contra de los derechos humanos? Bueno, la determinación esta que ha tomado la Corte pues se enmarca dentro de una perspectiva de protección a los derechos humanos y de previsión a disposiciones de carácter constitucional y convencional. Recordemos que ha estado desde hace tiempo la discusión sobre la naturaleza de la prisión preventiva oficiosa y aun y cuando existen delitos que por su naturaleza que constituyen un estado de excepción para el Estado mexicano y para nuestro marco jurídico, precisamente en ese punto los ministros de la Corte señalaron que no podía considerarse que las reformas que se habían realizado con la finalidad de considerar la defraudación fiscal y la facturación falsa como delitos de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a que había afectaciones a la seguridad nacional, pues que no podía considerarse ello, y para eso realizaron una serie de argumentaciones que van acorde pues a nuestra concepción constitucional de lo que significan la protección de los derechos humanos en materia de seguridad jurídica, en materia de derecho penal, de derecho criminal, y deciden invalidarlo. Al final de cuentas quedan sin efecto el párrafo segundo del artículo 187, el párrafo segundo del artículo 256 y la adición del párrafo séptimo en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello para impedir pues que esos delitos necesariamente sean considerados como de prisión preventiva oficiosa, lo que no significa ello que las personas que cometan ese delito necesariamente obtengan la libertad. Todo va a depender del estudio particular que proponga el agente del Ministerio Público una vez que solicite judicialización por esos delitos ante el juez de control. Qué bueno que nos aclare esa parte, porque muchas veces creo que se pierde un poquito en la conversación cuando dicen que ya no va a haber prisión preventiva, pero eso no significa que no vaya a haber prisión en caso de que se le compruebe el delito, ¿verdad? Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia, al decidir de esta manera, señala de manera muy precisa que ratifica un compromiso con el Estado de Derecho, con el respeto al debido proceso y con la presunción de inocencia. Ello significa que cada asunto debe ser analizado en lo particular. Uh-huh. Si bien es cierto, no se eliminan los demás, el catálogo, que por cierto ya es muy amplio, de delitos que contempla la prisión preventiva oficiosa. El punto central de esta discusión estriba en el hecho de que no necesariamente puede ampliarse de manera arbitraria ese catálogo, que tiene que haber una justificación muy profunda, y en este caso la Corte encontró que en esos asuntos esa justificación no se daba, y por esa razón los invalida, pero es preciso señalar que en tratándose de procedimientos penales, en tratándose de la prisión preventiva justificada o la aplicación de la aplicación preventiva oficiosa, la discusión es muy clara. Los delitos que contemplan la prisión preventiva oficiosa revelan un estado de excepción: la delincuencia organizada, uh-huh, el secuestro, la violación. La Corte ya se había metido en una controversia al determinar que la tentativa de violación no alcanzaba la prisión preventiva oficiosa, por lo que muchos penalistas dijeron que al parecer la Corte no comprendía que era un grado de ejecución, pero cuya peligrosidad revelaba pues asimismo una peligrosidad igual al delito que se buscó determinar como prisión preventiva oficiosa, como es el delito de la violación. Pero en este caso la Corte es muy clara, dice esos delitos no inciden de tal manera en nuestro ámbito social
como para considerar que necesariamente tengan que tener prisión preventiva oficiosa en contravención a las convenciones internacionales que hemos celebrado para el respeto de los derechos humanos, del debido proceso, del Estado de Derecho y la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué le queda al Estado mexicano? ¿Qué le quedan a los agentes del Ministerio Público? ¿Qué le queda a la sociedad? Bueno, que los procedimientos sean más acuciosos y que el juez de control y el agente del Ministerio Público decidan de buena fe si en un determinado caso particular una persona merece estar en prisión preventiva justificada, es decir, si el agente del Ministerio Público puede justificar válidamente que una persona a la que se le imputa la comisión de esos delitos necesariamente tenga que estar detenida durante el tiempo de la investigación que se determine en el proceso, pues no en el proceso de vinculación. Entonces, no significa que van a andar libres, no significa que necesariamente va a haber impunidad. Todo se centra en fortalecer ese procedimiento penal mediante el cual se decide si una persona que comete un delito, ya sea cualquier delito, ya no estamos hablando de la gravedad de la que sea, cualquier persona puede, que cometa un delito, puede a la postre significar un peligro para las personas víctimas, puede significar un peligro para el procedimiento, puede significar un peligro para los testigos o para entorpecer las pruebas que son necesarias para acreditar los hechos que se le imputan. Tomando esas consideraciones, si se dan esos supuestos, el juez válidamente puede decir, tú te quedas en prisión preventiva mientras se desahoga la investigación y mientras vamos a juicio. Entonces, yo comparto la opinión de la Corte. Para mí así es lo correcto. Creo que es necesario fortalecer al Estado mexicano, hay que fortalecer los procesos, los procedimientos y sobre todo las instituciones para efecto de que una persona no vaya en automático a prisión por el hecho que se le impute, con el hecho con apariencia de delito. Una persona debe de ir siempre y cuando se justifique que no debe estar en libertad mientras se lleva a cabo un proceso de investigación, porque está debidamente acreditado que esa persona puede ser un peligro para la víctima, esa persona se puede evadir o esa persona puede entorpecer la investigación. Esos son los tres supuestos. Entonces sí podríamos decir que de alguna manera el cambio a estos artículos pues atentaban de alguna u otra manera a los derechos humanos, que una vez que estos pues fueron tanto aprobados por la Cámara Alta como por la Cámara Baja, habían sido publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre del 2019. Abogado, ¿qué sucedería en ese caso con las personas que desde esa fecha que se publicó en el Diario Oficial están en este momento con prisión preventiva? ¿Con esta declaración de la Suprema Corte de Justicia salen en automático o tienen que llevar alguna especie de proceso? Bueno, tienen que solicitar la modificación de la medida, porque al final de cuentas al no estar ya contemplado al no estar contemplada los delitos que cometieron dentro del catálogo que amerita prisión preventiva, es decir, al no haber existido una discusión para justificar su detención, sino solamente la aplicación de un precepto que determinaba que debían de estar detenidos por imputárseles un hecho que la ley disponía merecía prisión preventiva oficiosa, pues tendría que discutirse, solamente que hasta este momento, aún y cuando existe esa determinación de carácter judicial, pues esta no se ha publicado, va a haber un engrose, se determinó turnar a otro ministro de la Corte para que preparara el proyecto que en un primer momento pues lo que señalaba es que estaba de acuerdo pues con la constitucionalidad de esos artículos. Entonces al no haberse aceptado ese proyecto se le turna a otro ministro, y aun y cuando ya existe constancia plena por la sesión celebrada y el acuerdo tomado de que esos delitos son inconstitucionales, pues todavía no se ha publicado esa determinación. Una vez que se publique podrá surtir sus efectos de manera plena. Darbe, abogado, muchísimas gracias por esta intervención y aclararnos en qué consiste realmente pues esta declaración de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias por la invitación, Selena, a ti, y un gusto saludar a tu auditorio. Saludos, muchas gracias.